En el año 2016 nació la necesidad de un espacio informativo exclusivo para los amantes de la cultura geek. Aquí, torre de control a cápsula. Torre de control a cápsula. ¿Me escuchan? Aquí Cápsula Nerd a control. Estamos listos para volar esta cosa. Repito, estamos listos para volar esta cosa. 3, 2, 1, 0. Pero una supernova de información golpeó la cápsula en la que tripulaban Zero y Zeke, sacándolo de su tiempo y espacio. ¿La cápsula nerd ha despegado? Este programa es presentado por Fire Panda Ediciones. Literatura que forja sentimientos. Bienvenidos, cazadores de dragones, magos y amantes de la espada y la hechicería, a una nueva entrega de la cápsula nerd. Hoy la atmósfera está cargada de magia y destino, porque vamos a sumergirnos en el vasto y fascinante universo de la fantasía épica. Y como ya saben, este es un terreno bastante fértil y son tierras de su humilde servidor Zeke Simon, debido a que en la vida real, fuera de este podcast, soy Salomón Lobatón, el autor de Entre el Fuego y las Cenizas, de la saga de Sangre y Sombras, de Cuentos de Hoguera, Leyendas y otros misterios de Mdai, y de los mangas Glitch Time de Sideways y Resideways, que pertenecen al Pluriverso. Así que quédense porque va a ser súper interesante este programa. Y como siempre, les presento a mi escudero de armas, fiel compañero y acompañante en este viaje llamado vida, Ginger. ¿Cómo estás, querido Ginger? Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de este gran programa que se llama La Cápsula Nerd. Y como siempre les doy la bienvenida y les agradezco que estén aquí escuchándonos. ¿Qué te puedo decir? A ver, dos de mis series favoritas de este género podrían ser El Señor de los Anillos y por supuesto las canciones de Fuego y Hielo, o bueno, mejor conocido como Game of Thrones, vamos. Claro, Ginger, de hecho, para los que están viendo esto en vivo, tanto en Twitch como en TikTok, pueden ver en la parte de atrás de mi librero que ahí tengo los libros de Canción de Hielo y Fuego. Ya he leído todos excepto Danza de Dragones, que lo dejé parado. Está parado Danza de Dragones porque estoy esperando a Vientos de Invierno, Winds of Winter, que se ve interminable la espera para que el buen colega, yo lo puedo llamar colega como escritor, claro, porque estamos en el mismo rubro, George R.R. Martin, aparte que es uno de los autores que me inspiró a mí a convertirme en autor, que saque el último libro. Así que pues seguimos a la espera. Bueno, yo quiero decirte una pequeña cosita de George R.R. Martin, y no me lo tomes a mal, sí, pero creo que te convendría más empezar el libro que te falta por leer de aquí a que salga el próximo libro, porque no se sabe cuándo vaya a sacarlo. Ten en cuenta que George R.R. Martin ya tiene 76 años y claro, me parece a mí que ya no está tan en condiciones de escribir. Sí, suena feo que lo diga, pero es la realidad. Hablemos de George R.R. Martin y su titánica saga Canción de Hielo y Fuego. Lo que comenzó como una serie de novelas se convirtió en un fenómeno cultural global. Su impacto va más allá de los dragones y las traiciones. Nos enseñó que la fantasía podría ser cruda, compleja y sorprendentemente realista. Y aquí, Ginger, es a donde quiero decir que George R.R. Martin, junto con Patrick Rothfuss, J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling, C.S. Lewis, han sido los autores que me invitaron a ser autor, a la fantasía, que me llenaron la cabeza de historias y me he quedado a perpetuidad
en esta profesión de autor. Así que Martin rompió las reglas, mató a los protagonistas, se burló del concepto del héroe elegido y nos obligó a ver que el poder es un juego de tronos donde no hay ni buenos ni malos, solo jugadores. La política, la estrategia y el fatalismo son tan importantes como la magia. Y eso de buenos y malos lo pondría muy entre comillas, porque a mí habían personajes que me parecían muy malos. Era el caso de, por ejemplo, Joffrey Baratheon, Cersei y Meñique. Y también el hijo de Bolton, Ramsay Bolton. Sí, ese era un hijo de puta. Ese era un desgraciado. Pero ahora quiero tocar otro tema en la fantasía épica. Uno que amo, que me apasiona, que es un libro que he leído muchas veces. La historia de Quoth, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. No solo es una aventura, es la crónica de un hombre. La novela se centra en los detalles de la construcción de un mundo rico y en la importancia del lenguaje de los nombres, que en este universo tiene un poder real y tangible. Es un enfoque que se siente fresco y personal. Bueno, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, el libro que leí 13 veces ya, el libro que me inspiró a ser autor y el libro que consulto o que regreso a él cada vez que tengo un atasco, o como lo llamamos los escritores, un bloqueo de artista. Cada vez que tengo un bloqueo de artista, vuelvo y regreso a estas hermosas páginas y cada vez que lo leo recuerdo diferentes cosas y distintas cosas, y ahorita lo vamos a destripar, pero cada vez que vuelvo a leer esto, un silencio triple. Volvía a ser de noche. En la posada roca de guía reinaba el silencio. Un silencio triple. El silencio más obvio. Era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si hubiera soplado el viento, ese habría suspirado entre las ramas. Habría hecho chirriar el letrero de la posada en sus ganchos y había arrastrado el silencio calle abajo, como arrastran las hojas caídas en otoño. Si hubiera habido gente en la posada, aunque fuera solo un puñado de clientes, ellos habrían llenado el silencio con una conversación y sus risas con un barullo y el tintineo propios de una taberna a altas horas de la noche. Si hubiera habido música. Pero no, claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas y por eso persistía el silencio. Cada vez, Ginger, que yo leo esa frase, ese prólogo, un silencio triple, y más cuando escucho la versión narrada por Saúl Llorent en el audiolibro, no sé, algo, se abre una puerta como el chakra, como abrir tu chakra en Naruto, ¿no? Como elevar tu ki en Dragon Ball. Se abre una puerta dentro de mí y el autor que llevo dentro, impaciente e impasible, implacable de escribir, no sé qué me da y pues esto es la inspiración pura. Pero bueno, El nombre del viento de Patrick Rothfuss es la historia de Quoth. Puede ser muy amada o muy odiada dependiendo del fandom. Hay mucha fandom, mucha banda que alega que Quoth es un Garistú. Para los que no saben qué es un Garistú y una Mary Sue, es un personaje que todo le sale bien, que todo está diseñado para que... Sí, como rey de Star Wars. Exactamente, Star Wars es una oda a la Mary Sue. Rey de Actualmente Star Wars. Sí. Sí, pero hoy no vamos a hablar de Star Wars. Pero hoy no vamos a hablar de Star Wars. Hoy no vamos a hablar de Star Wars. Y Quoth es un joven itinerante del circo que unos seres extraños, mitológicos en alguna forma en su propio mundo que se llaman los Chandrians, matan de una manera horrible además a toda su familia. Y esto no es spoiler, Ginger, a ti que no te gustan los spoilers, esto no es spoiler, o sea, esto hasta la persona que no lo ha leído, así arranca el libro. Y entonces a partir de ahí él se las tiene que arreglar, o sea, mata a sus papás que son su adoración, o sea, aparte son una familia
increíble. Los papás se le une en el circo su primer maestro que le enseña la magia. En ese mundo es simpatía. Y la simpatía pues se le enseña de alguna manera, ven, pero la magia en ese mundo va ligada a las ciencias. Entonces existen varias materias que tienen su propio nombre, como nominación, que es si no mal recuerdo los nombres, que es lo que hace que toda la magia sea posible, el poder de los nombres, que si sabes abrir esa puerta, puedes hacer simpatía. Existen varias cosas que hacen que sea posible la simpatía. Entonces vivo unos años horribles en las calles, de mendigo, pidiendo limosnas, aprendiendo a saquear las bolsas de la gente que ahí está, ¿no? Entonces ¿Cómo van? horrible, sí, una vida miserable o sea, Aladino se quedó corto. O sea, de verdad es un bandido de las calles de Tarvin. Y pues su meta, en una conversación que escucha de Ben y sus papás antes de que los Chandrian se carguen a todo mundo, es que Quoth tiene más talento de lo que esperamos, ¿no? Y que lo tienen que dejar desarrollar su talento, básicamente. Entonces hay una universidad que para nada es Hogwarts. De hecho, hay un meme que subí hace muchos años a Facebook que dice Harry Potter: el señor oscuro me mató a mis padres, no sé qué. Y sale Quoth abajo y dice: ay, qué tierno eres, pobrecito, ¿no? Una cosa así. Porque Quoth sí las ha tenido canutas en su vida. La Universidad de la Mancomunidad ofrece materias como alquimia, álgebra, geometría, artificería, biología, física, historia, medicina, nominación, psicología, retórica y lógica, lingüística, lenguas modernas, química, sigaldría. O sea, todo esto compone a un simpatista, ¿no? A una persona que utiliza esas artes, ¿no? Y tú dirás, ¿quiénes son sus peores enemigos? ¿Los Chandrian? Los Chandrian son un misterio, pero no, llega a la universidad y su mayor sueño es conocer el archivo de la universidad, que es una biblioteca gigante, que el archivo es un lugar a donde se acumula todo el conocimiento, libros y libros y libros y pisos y pisos. Y aparte adentro está oscuro porque o sea, para que los libros se conserven tiene que ser un lugar fresco, oscuro. Entonces llega y uno de los secretarios le empieza a hacer la vida imposible desde el día 1, que se vuelve un antagonista real, más humano. Digo, también hace simpatía, pero aquí no hay duelos de varita. O sea, no es la relación de odio que tienen Draco Malfoy y Harry Potter. Es diferente, ¿no? Sí, no, esto no es Harry Potter. No, es diferente. No, esto es diferente, Ginger. Ambrose es un verdadero dolor de cabeza. Es un antagonista real, muy bien hecho, muy bien construido. Entonces Ambrose lo engaña y le dice: aquí en la universidad te puedo brindar para que entres al archivo una vela y no sé qué otra cosa, un cerillo, a cambio de tal cantidad de dinero. Y entonces pues lo engaña y lo veta del archivo. Entonces es un viaje fantástico. Ahora les voy a leer la contraportada, que lo dirá mejor que yo. En una posada en tierras de nadie, un hombre se dispone a relatar por primera vez la auténtica historia de su vida. Una historia que únicamente él conoce, que ha quedado diluida tras los rumores, las conjeturas y los cuentos de taberna que lo han convertido en un personaje legendario a quien todos daban ya por muerto. Quoth, músico, mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y asesino, ahora va a revelar la verdad sobre sí mismo, y para ello debe de empezar por el principio, su infancia, en una troupe de artistas itinerantes, los años malviviendo como un ladronzuelo en las calles de una gran ciudad, y su llegada a la universidad donde esperaba encontrar todas las respuestas que había estado buscando.
una estupenda y fuera de lo común novela de aventuras fantásticas, una celebración del gusto de contar historias. Justo Navarro, de El País. De verdad, es un librazo, lo recomiendo muchísimo. Lo he recomendado y me han dicho, no me gustó. Te puede gustar o no te puede gustar, a mí me encanta. Y ahí agarré el gusto de contar historias que no he soltado ni soltaré. Dos mundos completamente diferentes, pero ambos con el poder de transportarnos. Uno a un mundo de guerra y estrategia política, el otro a uno de conocimiento y arte. Pero ¿qué pasaría si estos dos enfoques se unieran? Y aquí es donde la magia de la fantasía continúa evolucionando. Hoy estamos muy emocionados de presentarles una nueva voz en el género, un autor que ha creado un universo con una profundidad de los grandes maestros, Salomón Lobato Nache y su épica saga Sangre y Sombras. Adelante, sí, es tu momento. La historia de Sangre y Sombras nos lleva a este mundo que creé, que se llama Emdai, y la trama sigue a varios personajes principales, empezando por un escribano que está en una taberna contando historias. Es un tiempo de guerra, entonces el único consuelo que tiene el mundo son los artistas, tanto itinerantes como fijos. Tengo una influencia del Nombre del Viento, pero obviamente ha sido un reto el crear este mundo, Ginger, porque justamente ahora que al principio del programa, que empezamos a grabar el programa, te estaba diciendo que estoy leyendo El Señor de los Anillos y las Dos Torres. Yo me había negado a leer El Señor de los Anillos para que no quiero que suene mal, ni para el podcast, ni para el live, ni para el stream. Pero yo me había negado a leer El Señor de los Anillos porque estoy creando un universo de fantasía con su propia economía, con su propio mapa, con su propia religión, tienen su propio panteón de dioses. Entonces, para que no llegase a contaminarse mi historia con la influencia de un grande que muchos consideran como el padre de la fantasía épica, ¿no? Había leído el Silmarillion y había leído el Hobbit. Bueno, había leído partes del Silmarillion, porque aparte es muy difícil de leer. Es muy complejo. Es la base. Bueno, el Silmarillion son varias historias. O sea, hay varias historias que se cuentan y se narran en el Silmarillion, incluyendo el origen de Sauron. Sí, y Morgoth, que es como el antecesor de Sauron. Pero me había negado a leerlo. Y ahora, después de que acabo de terminar Sangre y Sombras 2, La Guerra de las Sombras, y que estoy preparando el lanzamiento de una edición súper especial, y esto es un anuncio súper especial, estoy preparando el lanzamiento de una edición doble que va a contener Sangre y Sombras, La Hermandad de la Primera Sangre, y Sangre y Sombras, La Guerra de las Sombras. Los dos libros en un mismo tomo. Ya estoy bastante curtidito en mi mundo, a la par que, como digo, en el prefacio de Sangre y Sombras, La Hermandad de la Primera Sangre, escribí a la par el glosario de la Hermandad, que primero se llamó el glosario de la Orden Magenta, después mutó al glosario de la Hermandad, pero no le cambié el nombre yo, sino dentro del mundo existe este libro, y dentro del mundo varios autores le han ido agregando cosas, varios personajes dentro del lore de Sangre y Sombras le han ido agregando cosas hasta que mutó en el glosario de la Ordenanza de la Última Sangre, y al final ZURS, como dice, y lo cito: como he dicho, mis antecesores tienen un gusto por poner nombres demasiado largos, ¿no? Una cosa así. Entonces, el mismo glosario contiene pues las razas, los países, sobre la invocación, que en mi mundo la magia se llama invocación, como la magia en El Señor de los Anillos se llama magia, y en Harry Potter y en El Nombre del Viento se llama simpatía, en mi mundo se llama invocación. Y pues
A la par, también publiqué Cuentos de Hoguera, Leyendas de otros misterios de Mdai, escrito por el maestro Seagar R. Staltz dentro del lore de la historia, que es un libro que nuestros personajes principales también van a consultar, Ginger. ¿Qué te parece todo esto que te platico hasta ahora? Está muy padre, la verdad. Qué gusto escuchar este tipo de cuentos nuevos y que sigan existiendo estas historias aún después de tantos años. Digo, yo le agarré mucho gusto a escribir, Ginger, la verdad, por estos maestros. Son el ancla que me trajeron a esto de la escritura, a esto de la lectura, a este amor por contar historias. Y no pienso irme de esta profesión de escritor, porque amo en verdad contar historias y yo también quiero que ustedes conozcan Sangre y Sombras. Entonces, por una parte, tenemos al escribano que se encuentra en una taberna y los ataca un esbirro de las sombras, porque el rey de las sombras hace 6 años que se apoderó del reino de Armut, y ahora el reino de Armut es el continente del norte, y ahora está expandiéndose hacia el sur hasta Situr, que es el reino del sur o el continente del sur, conquistándolo todo, valiéndole un pepino quien se le ponga enfrente. Si estás en contra mía, pues tienes la pena máxima, ¿no? Y peor que la muerte, porque los convierte en esbirros patibularios. Se habla de que los manda a campos de trabajos forzados y los tiene ahí como esclavos en condiciones paupérrimas también. Entonces estos se unen en una especie de rebelión para derrocar al rey de las sombras. Y por otro lado, en el sur tenemos a un estudiante de invocación que es Art, que estudia con el maestro Salamar el Incauto, y por ahí se topa con el poeta que es amigo del escribano que ya mencioné, J.G. Ralphus, que se intercambian cartas y se mandan mensajes secretos y los pasan a los generales en los frentes, información para ver qué onda con este tirano y cómo pueden hacer algo para vencer en esta guerra que, como dice Rafeul, parece interminable. Y así arranca. Esa es la premisa de Sangre y Sombras en la Hermandad de la Primera Sangre. Interesante premisa la que nos estás ofreciendo con tus libros, sí. Espero que tenga mucho éxito y bueno, ya con todo dicho, creo que es momento de pasar a las noticias del planeta nerd. La Cápsula Nerd trae para ti un corte informativo con lo más relevante en noticias del planeta nerd. Bienvenidos nuevamente a su sección, las noticias del planeta nerd. El anime Dr. Stone, Science Future, revela una visual lleno de tensión. Senku, Xeno y Stanley se enfrentan en torno al misterioso poder de Medusa en esta nueva ilustración promocional. La historia de Dr. Stone, Science Future, se intensifica con el estreno de un nuevo visual promocional que adelanta los combates decisivos que marcarán el final de su segundo cour. La imagen muestra a Senku, Xeno y Stanley frente a frente con el enigmático poder de Medusa en el centro de la confrontación. La obra original y su éxito internacional. El manga Dr. Stone, escrito por Richiro Inagaki e ilustrado por Boichi, fue serializada en la revista de Weekly Shonen Jump de Shueisha desde marzo del 2017 hasta marzo del 2022, reuniéndose en un total de 27 volúmenes en Occidente. La editorial Viz Media se encargará de su publicación en inglés. El equipo detrás de la adaptación animada. La versión animada está dirigida por Shuhei Miyashita bajo la producción de TMS Entertainment.
El guión corre a cargo de Kurasumi Tsunayama, mientras que Yoko Iwasawa diseña los personajes. La música es obra de Tatsuya Kato, Hiroaki Tsutsumi y Yuki Kanakesa. La premisa de Dr. Stone, Science Future, es la siguiente. La trama nos sitúa varios miles de años después de que un misterioso fenómeno petrifica a toda la humanidad. Senku Ishigami, un joven con un intelecto prodigioso y pasión por la ciencia, despierta en un mundo convertido en piedra y pues decidido a reconstruir la civilización desde cero, se une con su amigo de la infancia, Taiju Oki, y juntos comienzan una aventura para devolver la gloria perdida a la humanidad. Con un viaje que abarca desde la edad de piedra hasta la era moderna, la época relata una epopeya científica sin precedentes donde cada descubrimiento abre la puerta a nuevas posibilidades y nuevos peligros. La verdad, Ginger, es que yo vi Dr. Stone, vi las primeras temporadas e incluso me aventé, no sé si era una ova o una película. Era una cosa complejísima de horas, o sea, me la eché no en un solo día, me la eché por tandas, porque fue algo bastante largo de ver, pero a mí me encantó Dr. Stone. La verdad, sí la recomiendo, ya hablaremos de ella en otro programa. Y pues, si te parece bien, podemos pasar a la recomendación de la semana. ¿Cansado de lo mismo? Pues nosotros te sugerimos la recomendación de la semana. La recomendación de la semana. La recomendación de la semana es Sword Art Online, Sodo Ato Online, también conocida como SAO. Es una serie de novelas ligeras en japonés escritas por Reiki Kawahara e ilustradas por Adek. A partir de estas se han creado diversas adaptaciones, tanto en manga como anime. Se comenzó a publicar en abril del 2009 por la editorial Asi Media Works y comprende hasta junio del 2024 por 28 volúmenes. Por su parte, la adaptación del anime fue producida por el estudio Auno Pictures, dirigida por Tomohiko Ito y emitida en Japón por diversas cadenas televisivas desde el 7 de julio del 2012 hasta que finalizó el 22 de diciembre del mismo año con su 25º episodio. Su segunda temporada se emitió entre julio y diciembre del 2014, mientras que su tercera temporada fue emitida en octubre del 2018. De hecho, yo leí el manga, que como les dije, acá lo tengo, los que están viendo live, acá lo pueden ver, es una cosa bien bonita. También vi la serie, es bastante recomendable. Es uno de esos mangas con trama que no te va a fallar, que es interesante, que te mantiene, bueno, por lo menos las primeras temporadas, cuando es estilo fantasía medieval con espadas y esas cosas. Después creo que la segunda temporada, Ginger, bueno, es ya más como Halo, ¿no? Y como juegos de shooter de primera persona. Algo así, solo vi la primera temporada, la verdad. Te voy a decir algo muy interesante. Hay gente que odia a Kirito. ¿En serio? ¿Pero por qué? Sí, porque dicen que es un Garisu. Que es un Garisu. Otra vez con porque es un Garisu, dicen que por... Pero no nos dejemos engañar. Por eso la gente lo odia. No nos dejemos engañar. Pero a mí me parece una pendejada. Sí, no nos dejemos engañar. También los haters se agarran de cualquier cosa para que cualquier persona, como decía hace rato con quote del Nombre del Viento, sea un Garisu. Y no, o sea, a lo mejor el autor no quiso decir eso, ¿no? O sea, te lo digo, siempre hablo en este podcast como fan, como lector, como un fan del anime, como fan del manga, pero hoy les estoy hablando
totalmente como escritor, como creador de mundos. Y sí, no, o sea, no puedes tachar de Garry's Too a cualquiera o de Mary's Who a cualquiera, ¿no? ¿De qué se trata Sword Art Online? La historia central se desarrolla en el año 2022 cuando un videojuego de rol multijugador masivo en línea de realidad virtual, VRMMORPG, o lo que significa por sus siglas Virtual Reality Massive Multiplayer Online Role Playing Game, llamado Sword Art Online, acaba de ser lanzado. Ahí los jugadores pueden entrar a un mundo denominado Aincrad y controlar sus avatares, tal como lo harían con sus cuerpos reales por medio del Nerve Gear, un casco de realidad virtual capaz de estimular sus 5 sentidos a través de sus cerebros. Sin embargo, los jugadores se dan cuenta que no pueden salir del videojuego. Poco tiempo después, el creador de Sword Art Online, de SAO, Akihiko Kayaba, aparece y les informa que si mueren en el mundo virtual, también lo harán en el mundo real. Así es como les revela que para poder salir del juego, primero deben superar los 100 pisos del juego. A medida que los jugadores tratan de hacer frente a su situación, 2 de ellos, Kazuto Kirigaya y Asuna Yuki, están decididos a ganar y ser libres. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue la Cápsula Nerd, yo fui Sig Simon. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son Firepanda Ediciones en todas las plataformas, que son las redes sociales de nuestros patrocinadores, y la casa productora de su podcast, la Cápsula Nerd, es Creative 15, o sea, Creative 15-MX. También me pueden seguir en mis redes sociales personales que acabo de abrir, que ya tengo, que es Salomón Lobatón Autor. Y no olviden que ahora todos los martes hacemos live en TikTok y stream en Twitch para hablar de World Building, que es martes de #WorldBuilding, creación de mundos, libros, y cada live es una aventura épica. Y los miércoles también transmitimos en vivo la grabación de este podcast con sus bloopers y todas las vicisitudes que puede tener la grabación del mismo. Así que no olviden visitarnos de vez en cuando también para interactuar, para poder hablar con ustedes en el chat. Y pues muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Chao. En el año 2016 nació la necesidad de un espacio informativo exclusivo para los amantes de la cultura geek. Aquí, torre de control a cápsula. Torre de control a cápsula. ¿Me escuchan? Aquí Cápsula Nerd a control. Estamos listos para volar esta cosa. Repito, estamos listos para volar esta cosa. 3, 2, 1, 0. Pero una supernova de información golpeó la cápsula en la que tripulaban Zero y Zeke, sacándolo de su tiempo y espacio. La Cápsula Nerd ha despegado.